Muy buenos días. Continuamos nuestra sesión de estudio de las verdades del catecismo. Hoy en la sesión número 18, continuando la meditación que estamos haciendo sobre las verdades relacionadas con el gran misterio de la Santísima Trinidad. En el anterior taller estudiamos todo lo referente al Padre. Hoy veremos lo referente al Hijo. Iniciemos entonces pidiendo para cada uno de nosotros que esa Santísima Trinidad sea para nosotros una realidad concreta que ilumine, que fortalezca, que invada toda nuestra vida espiritual. Pongamos todas estas verdades en el seno de nuestra Santísima Madre, que ella es la maestra, es la catequista viviente de esta Santísima Trinidad. Digamos con ella, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Honremos a nuestra Santísima Madre, Madre de este Dios Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es importante comprender un poco por qué hemos hecho la estructura del estudio del catecismo así. Además de lo que la Sagrada Escritura y el catecismo nos dice, hemos tomado apartes del magisterio de la Iglesia, de los santos y de otros grandes y famosos catequistas, que de suyo van diciendo las mismas verdades, pero cada uno de una forma distinta, porque eso nos permite comprender, penetrar y aclarar mejor lo fundamental de lo que estamos estudiando. Por ejemplo, hoy que vamos a estudiar la persona del Hijo, ello nos da mucha claridad porque sabemos que estas verdades, sobre todo las relacionadas con el dogma de la Santísima Trinidad, han traído a lo largo de la historia de la Iglesia muchos errores. Y de ahí, de esa mala interpretación, es que han aparecido algunas sectas protestantes y que hoy mantienen ese error. Si nosotros tenemos la claridad de estas verdades, podemos protegernos de quienes traten de confundirnos y al mismo tiempo nos dan elementos de juicio y de defensa de nuestra verdad, la verdad de la Santa Iglesia Católica. Entonces, en este estudio de la persona del Hijo, Dios Hijo, en la Sagrada Escritura hay un capítulo fundamental que es el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Así nos dice: al principio existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios.
Aquí hay tres elementos importantes al principio. O sea, la palabra, que es Jesús, es eterna, como eterno es el Padre. Ha existido desde siempre. Estaba junto a Dios, porque es la palabra del Padre, pero es Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. Y cuando decimos palabra, también decimos Jesús. Por Jesucristo fueron hechas todas las cosas. Por la palabra fueron hechas todas las cosas. Sin ella no se hizo nada. En ella, en la palabra, estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. Porque Jesús dice, yo soy la vida. Yo soy la luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Cristo fue rechazado. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Sabemos que San Juan Bautista fue el precursor de Jesús. Y él dijo, yo no soy, el que viene detrás de mí es mayor que yo, no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Y San Juan Bautista atestigua que él no es la luz, él es el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. La palabra es Cristo. Continuamos en este primer capítulo de San Juan, porque todo él va referido a Jesús. Y nos habla de Jesús como Hijo del Padre, como palabra, como luz, como vida. Describe a Jesús completamente. A partir del versículo 10, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Vuelve a insistirnos en los tres aspectos. Estaba, ha estado desde siempre. El mundo fue hecho por él, todas las cosas fueron hechas por él, pero el mundo no le conoció. Por eso se dice que él es el primogénito de toda criatura. Porque incluso Adán fue hecho a imagen de Jesús. El primogénito no es Adán, el primogénito es Jesús. Primogénito de toda criatura. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? A los que el Padre creó a imagen suya. El hombre, la humanidad. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recuerden cuando Jesús dice, la gloria que tú me diste yo se las he dado a ellos. ¿Cuál gloria? La de ser hijo de Dios. Jesús nos comunica esa gloria. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre. A los que lo reciben como Salvador, como mediador, como reparador. Y estos hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa filiación divina tiene su origen en Dios. Por supuesto, a través del bautismo. Porque el bautismo no se da sino a quienes creen y van libre y voluntariamente a recibir la fe. La fe que nos la da la iglesia, ¿no? Por medio del bautismo. ¿Qué venís a pedir? Dice el sacerdote, la fe. Aquel verbo fue hecho carne. Verbo, lo mismo que palabra. La palabra estaba en Dios y la palabra era Dios. Decir palabra es lo mismo que decir verbo. La palabra verbo traduce palabra. Esa palabra del Padre fue hecha carne. Se encarnó, habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. En el tiempo vino después de Juan, pero ha existido desde siempre y está por encima de Juan, porque era primero que yo. Ahí Juan nos está hablando de esa primacía del Hijo en el seno de la Santísima Trinidad. De su plenitud tomamos todos, porque a través de él el Padre nos dio gracia sobre gracia. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, claro. Sino que es la redención, ese camino a través del cual nos libró del pecado y nos entró en la vida de la gracia. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es Jesús quien nos revela al Padre, porque Él es la palabra del Padre. ¿Qué hace la palabra? La palabra expresa, exterioriza lo que tú llevas dentro. Y Jesús es la palabra del Padre. Él está en el Padre, Él es igual al Padre. Él nos da a conocer al Padre, Él nos manifiesta al Padre. Todo esto dice este capítulo. Y estas verdades expresadas aquí en San Juan, luego las vamos a ir esclareciendo y explicitando en las diapositivas que siguen a continuación. No importa que de comienzo no entendamos mucho, hay que leer, releer, pensar, pero es fundamental conocer estas verdades en estos tiempos de tanto error, de tanta confusión, de tanta herejía. El catecismo nos dice: los apóstoles confiesan a Jesús como el Verbo, que en el principio estaba junto a Dios y que era Dios. La imagen del Dios invisible. El Padre es invisible. Dios como Trinidad es invisible. Es Jesús quien hace visible a ese Dios. Por eso dice Felipe: quien me ve a mí, ve al Padre. Jesús es el resplandor de la gloria y la impronta de la esencia del Padre. Es el que nos lo manifiesta, lo revela, nos lo hace comprender. En el numeral 242 dice: después de ellos
Siguiendo la tradición apostólica, la Iglesia confesó, después de los apóstoles, que son los primeros que confiesan a Jesús como el Verbo del Padre. La Iglesia, hacia el año 325, en el primer concilio ecuménico de Nicea, afirma que el Hijo es consubstancial al Padre. ¿Qué quiere decir consubstancial? Que es un solo Dios con Él, que tiene la misma naturaleza divina. Que hay un solo Dios. El segundo concilio ecuménico se reunió en Constantinopla en el año 381, unos 70 y pico años después. Conservó esta expresión en su formulación del credo de Nicea, y por eso se dice el credo de Nicea es el que decimos el credo largo, ¿no? El primero, el corto, era el credo de los apóstoles, y el credo de Nicea es el que se reza algunas veces los domingos en la misa, que es más largo. El que dice: al Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre. Ahí estamos confesando lo que afirma el primer concilio ecuménico: uno solo con Él, consubstancial con el Padre. Y en estos numerales del 480 al 482 se nos especifica sobre la persona de Jesús. Primero, es verdadero Dios, es verdadero hombre, en la unidad de su persona divina. ¿Qué significa en la unidad de su persona divina? No es que Dios algunas veces sea hombre y algunas veces sea Dios, no. O algunas veces actúe como hombre y algunas veces actúe como Dios, no. En cada acto, por pequeño que sea, en la vida de Jesús, en cada acto fue perfectamente hombre y perfectamente Dios. Eso nunca se separó en su persona. ¿Esto por qué? Porque a veces se pretende mostrar a Jesús puramente humano. Entonces, si malo es que Jesús era hombre, entonces por eso se enojaba, por eso se cansaba. Sí, perfecto hombre, pero al mismo tiempo era perfecto Dios. Es un misterio en esa unión hipostática de la persona, de la naturaleza humana y la divina. Es un misterio, no lo vamos a entender. Al mismo tiempo que se cansaba, al mismo tiempo tenía la fortaleza divina. Pero ese es el misterio de la redención, así tenía que ser. Jesucristo posee dos naturalezas, la divina y la humana, separadas, no que se confunden, no. Pero esas dos naturalezas están unidas en la única persona del Hijo de Dios, o sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Cristo, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, tiene una inteligencia y una voluntad humana, perfectamente de acuerdo y sometidas a su inteligencia y a su voluntad divina. Esa inteligencia y esa voluntad divinas son comunes con el Padre y con el Espíritu Santo, porque corresponden a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso Jesús puede, como hombre, comer, necesitar el alimento, sentir hambre, sentir sed, pero al mismo tiempo, como perfecto Dios, vive en su sed la sed de toda la humanidad, vive en su cansancio el cansancio de toda la humanidad, abarca en ese acto a toda la humanidad. Lo hace como Dios, como hombre lo experimenta, como Dios
lo eleva, lo diviniza. Hace de ese acto un acto universal, a nombre de todos. Por eso tomó una voluntad humana para unirla a la voluntad divina. Y así, como hombre, experimenta lo que no puede experimentar como Dios, para poder abarcarlo todo y darle a Dios una gloria divina en ese acto humano. Les había hablado en otros talleres de este libro de Singer, que es donde está comprendido todas las verdades del magisterio de la Iglesia. Es como dijéramos una seguridad en la verdad. ¿Qué nos enseña él? Dice, confesamos que el Hijo nació de la sustancia del Padre. Sin principio, antes de los siglos, no tuvo principio. Aun cuando digamos que procede del Padre, no tuvo principio. Ese es el misterio. Sin embargo, no fue hecho. Ni el Padre existió jamás sin el Hijo, ni el Hijo sin el Padre. Son eternos. Sin embargo, no como el Hijo del Padre, así el Padre del Hijo, porque no recibió la generación el Padre del Hijo, sino el Hijo del Padre. El Hijo, pues, es Dios procedente del Padre. El Padre es Dios, pero no procede del Hijo. Es ciertamente Padre del Hijo, pero no Dios que venga del Hijo. No es que no salió el Padre del Hijo, no, sino el Hijo del Padre. Este, en cambio, es Hijo del Padre y Dios que procede del Padre. ¿Quién es este? El Hijo. Es Hijo del Padre y es Dios que procede del Padre. Pero el Hijo es en todo igual a Dios Padre. Por eso Jesús dice, quien me ve a mí, ve al Padre. Jesús ni empezó alguna vez a nacer, ni tampoco ha dejado de nacer. El Padre engendra al Hijo eternamente. Este acto del Padre de amarse a sí mismo y generar al Hijo, y el Hijo recibir el amor del Padre y devolvérselo al Padre, esto es un acto eterno, sin principio y sin fin. Es lo que se llama, en teología, la generación eterna del Verbo, porque el Padre eternamente está generando a su Hijo. Por eso dice, ni empezó alguna vez a nacer, ni tampoco cesó. Este es creído ser de una sola sustancia con el Padre, por lo que se le llama homoousia al Padre. Esta es una palabra griega, es decir, de la misma sustancia que el Padre. Eso significa homoousia. Pues homové en griego significa uno solo y ousia sustancia. Y unidos los dos términos suena una sola sustancia. El Hijo forma una sola sustancia con el Padre. En síntesis, todo esto es lo que dice. El Hijo procede eternamente del Padre, sin principio y sin fin, y es consustancial con el Padre. Un misterio, pero lo es. Continuamos el de Singer en el 276. Ha de creerse que el mismo Hijo fue engendrado o nació no de la nada, ni de otra sustancia, sino del seno del Padre, es decir, de su sustancia. Porque cuando el Padre se ama a sí mismo, genera a otro igual a Él, y ese es el Hijo. Sempiterno, pues es el Padre sempiterno también el Hijo, de la misma naturaleza. Siempre fue Padre, siempre tuvo Hijo. Ese Hijo de quien Él es Padre.
Por esto confesamos que el Hijo nació del Padre sin principio. Misterio. ¿Cómo así que nació sin principio? Si nació tuvo principio. No tuvo principio. Y por la fe tenemos que aceptarlo así, sin discutirlo, sin razonarlo, porque los misterios no los entendemos. Por eso son tan extensas estas explicaciones, pero para que nosotros ayudarnos a comprender. ¿Por qué no tiene principio? No porque el mismo Hijo de Dios haya sido engendrado del Padre. Lo llamamos una porcioncilla de una naturaleza seccionado, sino que afirmamos que el Padre perfecto engendró un Hijo perfecto, sin disminución y sin corte. Por eso dice, no porque el Hijo ha sido engendrado del Padre es algo pequeño o menor que el Padre. No. Es igual al Padre. Perfecto como el Padre. Sin disminución, sin corte. Solo a la divinidad pertenece no tener un hijo desigual. Solo a la divinidad. Todo padre tiene un hijo desigual a él. Solo a la divinidad le pertenece tener un hijo que no es desigual. Este Hijo de Dios es hijo por naturaleza y no por adopción. Nosotros somos los hijos por adopción. Jesús es hijo por naturaleza, a quien hay que creer que Dios Padre no lo engendró ni por voluntad ni por necesidad, ni porque en Dios tampoco cabe necesidad alguna, ni la voluntad previene la sabiduría. Entonces, ¿por qué lo engendró? Fruto de su misma naturaleza y del misterio de la Santísima Trinidad. Entonces hablamos de la generación eterna del Verbo, porque esta generación del Hijo no tiene principio ni fin. De la misma naturaleza que el Padre, perfecto como el Padre. San León XIII nos dice, su Santidad León XIII, el Hijo, Verbo e imagen de Dios, es la causa ejemplar por la que todas las cosas tienen forma y belleza. Por él fueron creadas todas las cosas. Primero, es el primogénito de toda criatura. El primogénito está delante de todos. Por eso, por él, todas las cosas tienen forma y belleza, orden y armonía. Él, que es camino, verdad y vida, ha reconciliado al hombre con Dios. Por Dios, por relación al Hijo. Por el Hijo fueron creadas todas las cosas. De Él procede todo. ¿Qué han dicho los santos sobre este misterio? San Cirilo de Jerusalén dice, cree también en el Hijo de Dios, único nuestro Señor Jesucristo. Dios de Dios, vida engendrada de la vida, luz de luz, en todo semejante a su engendrador, que es Dios. No recibió el ser en el tiempo, sino antes de todos los siglos, y antes de que todo lo que se pueda pensar, fue engendrado por el Padre y estuvo engendrado desde toda la eternidad. Aquí habla de la generación eterna del Verbo. ¿De qué nos habla San Cirilo? De la eternidad de Jesús. No ha tenido principio ni tendrá fin. Esa generación eterna del Verbo no ha tenido principio ni tiene fin. Es luz de luz, porque el Padre es luz y engendra la luz que es su Hijo. Palabra del Padre. Dice también San Cirilo, como el Hijo unigénito participa de la divinidad del Padre con el Espíritu Santo, el que es engendrado sin dolor antes de todos los siglos,
conocer al que le engendró, y el que engendró conoce al engendrado. El Hijo conoce al Padre y el Padre conoce al Hijo. El Hijo nos lleva al Padre, nos revela al Padre. Y Jesús dice, nadie viene a mí si el Padre no le atrae. Luego, al Hijo se va por el Padre y al Padre se va por el Hijo. Consustancial con el Padre, engendrado por el Padre eternamente. ¿Qué nos dice San Atanasio? Miremos que son las mismas ideas expresadas de diferente forma. Estos son textos que están llenos un poco de sentido teológico, pero muy interesantes. Ya que Él es el verbo de Dios, o sea, la palabra de Dios, su propia sabiduría. ¿Por qué su propia sabiduría? ¿Cómo expresa el hombre lo que sabe? A través de la palabra. Si Jesús es la palabra del Padre, Jesús es la sabiduría del Padre. Siendo su resplandor, está siempre con el Padre. Es el resplandor del Padre. El resplandor siempre tiene que estar con la luz. Es imposible que si es que el Padre comunica gracia, no se la comunique a su Hijo, puesto que el Hijo es en el Padre como el resplandor de la luz. Donde está el Padre, está el Hijo, de la misma manera que donde está la luz, está el resplandor. Ya sabemos que son inseparables. Además, así como cuando alumbra el sol, se puede decir que es también el resplandor el que ilumina, pues la luz es única, la luz del sol es única. No cabe ni dividirla ni partirla. Así también donde está o donde se nombra al Padre, allí indudablemente está el Hijo. Y por eso hay que nombrar al Hijo junto con el Padre. Son inseparables. Nosotros no decimos en el nombre del Padre, amén, no. Decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La Santísima Trinidad en pleno. Son inseparables. Por eso cuando se celebra al Padre, se celebra al Hijo y al Espíritu Santo conjuntamente. Continúa San Atanasio. El resplandor también es luz. Y no es que el resplandor es posterior al sol, ni el resplandor es una luz distinta del sol, no. Cuando aparece el sol, aparece el resplandor, que es la misma luz del sol. Ese resplandor no es participación de esa luz, sino que es la misma luz del sol. Y tal producto es por fuerza una sola luz. El sol y el resplandor son una sola luz. Parecen dos, pero son una sola luz. La luz del sol, que en su resplandor ilumina el universo. Así también la divinidad del Hijo es la divinidad del Padre. Por tanto, es también indivisible, no se pueden dividir, ni se pueden separar. Y así hay un solo Dios y ninguno más que Él. Un solo Dios, tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Ahí vemos cómo van confesando lo mismo de diferentes formas. Y en la medida en que vamos repitiendo esto, nos va llegando la claridad de lo esencial. ¿Qué dice Orígenes?
El Padre engendró al Hijo, que es su propia imagen. Quien me ve a mí ve al Padre. O sea, así como Él mismo es invisible por naturaleza, Dios Padre es invisible por naturaleza porque es espíritu purísimo, así también engendró una imagen que es invisible, que es el Hijo, el Verbo. De seguro, las tres personas de la Santísima Trinidad son invisibles. El Hijo, para poder mostrársenos y abajarse a nosotros, se encarna, toma una naturaleza humana. El Hijo es verbo, palabra. Por consiguiente, no debemos pensar que haya en él nada que pueda ser percibido por los sentidos, porque la palabra tú no la puedes tocar. El Hijo es sabiduría, y en la sabiduría no cabe nada corpóreo. Es la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero no tiene nada de común con la luz de nuestro sol. Nuestro Salvador es pues la imagen del Dios Padre invisible. Respecto del Padre es la verdad, porque Él nos revela la verdad del Padre. Respecto de nosotros, a quienes nos revela al Padre, a quien no conoce, excepto al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Él es la verdad del Padre, es su palabra, fruto del entendimiento del Padre. Y esa verdad nos la revela a nosotros, para que podamos conocer al Padre. Porque sin el Hijo no podemos conocer al Padre. Bien lo dice la Sagrada Escritura, y que Orígenes repite a que nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Y cuál es nuestro deseo? Que el Hijo quiera revelarnos al Padre. En los escritos de la Sierva de Dios también hay unos textos muy interesantes que hacen alusión a esta persona, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo. Cuando habla de la novena de Navidad, en el volumen 1, al comienzo, y que habla de la primera hora, Luisa hace alusión precisamente a este misterio de la Trinidad, que hace consejo para decretar la encarnación y la redención. Dice ella: me imaginaba a la Santísima Trinidad en consejo decisivo por querer rescatar al género humano precipitado en la más escuálida miseria, de la cual, sin la intervención divina, jamás podría resurgir a una vida de absoluta libertad. El hombre por su propia cuenta jamás habría podido recuperar lo perdido, ni abrir las puertas del cielo, ni alcanzar la gracia. Todo eso es fruto del amor de la Santísima Trinidad, que es la que proclama el decreto de la redención. Continúa Luisa diciendo: me imaginaba al Padre en acto de querer enviar a su Hijo unigénito sobre la tierra. Esa es la voluntad del Padre, quiere enviar a su Hijo. Pero como ellos son uno, inmediatamente el Hijo quiere lo mismo que el Padre. Asiente a esa noble idea del Padre. Y el Espíritu Santo, en un único movimiento con el Padre y con el Hijo, y con gran complacencia, se ofrece a darse todo él en pleno consentimiento para el mayor bien y salvación de la humanidad. O sea, a ejecutar
lo que el Padre determina y lo que el Hijo acoge. Dice Luisa, mi mente se confundía tanto al contemplar un misterio tan grande, un amor tan recíproco, tan fuerte y tan igual entre las tres divinas personas, que se hacía todo el difusivo, para copiosa ventaja de los hombres que hacen inútil el copioso fruto de tan grande amor. Es el dolor de ver este amor tan igual, tan recíproco, tan fuerte del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacia la humanidad, y la ingratitud del hombre que no corresponde a tan grande amor. Como dice, hacen inútil ese fruto. ¿Por qué lo hacen inútil? Porque viven en pecado, porque no aprovechan los frutos de la redención, porque viven como si no tuvieran eternidad. En el volumen 19 nos dice Luisa, el Padre y el Espíritu Santo, porque son inseparables de mí, está hablando Jesús. El Padre y el Espíritu Santo, porque son inseparables de mí, le dice Jesús a Luisa, descendieron junto conmigo. Y yo quedé con ellos en los cielos, pero el trabajo de satisfacer, de sufrir y de redimir al hombre fue tomado por mí. Jesús está hablando aquí de la redención, que también es una obra conjunta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque siendo inseparables, no la podía realizar solo el Hijo. Y Jesús nos cuenta cómo ellos descendieron junto con Él. Pero al mismo tiempo Jesús se quedó con ellos en el cielo. Es Dios, omnipotente, todo eso puede hacer. Pero ya el trabajo exclusivo de la redención, de encarnarse, de sufrir, de satisfacer, de redimir al hombre, fue tomado solo por Jesús. Y Él lo explica, yo, Hijo del Padre, tomé el trabajo de reconciliar a Dios con el hombre. Nuestra divinidad, cuando dice nuestra, está hablando de la Santísima Trinidad. Nuestra divinidad era intangible de poder sufrir la más mínima pena. Fue mi humanidad que, unida con las tres divinas personas en modo inseparable, la cual, dándose en poder de la divinidad, sufría penas inauditas, satisfacía en modo divino, y como mi humanidad no solo poseía la plenitud de mi voluntad como virtud propia, sino al mismo Verbo y por consecuencia la inseparabilidad con el Padre y el Espíritu Santo. Aquí está hablando Jesús el misterio de esa unión hipostática. Como se encarnó, tomó un cuerpo para poder sufrir. Pero al mismo tiempo que sufría como hombre, como Dios, podía dar una satisfacción en modo divino al Padre. Y por eso pudo sufrir penas inauditas, porque era la divinidad quien al mismo tiempo le proporcionaba esas penas, le daba la fuerza para sufrirlas de una manera inaudita. Dice, mi humanidad no solo poseía la plenitud de mi voluntad como virtud propia, sino al mismo Verbo. Y por consiguiente era inseparable del Padre y del Espíritu Santo, como Dios. Por eso Jesús, nuevo Adán, pudo superar en modo más perfecto tanto a Adán inocente cuanto a la Virgen. La Virgen era criatura, o es criatura, porque tanto en Adán como en la Virgen todo era gracia, participación. En Jesús todo es naturaleza.
Él todo lo poseía por naturaleza. Adán y la Virgen recibían, tomaban de Dios la luz, la gracia, la potencia, la belleza, todo. En Jesús todo eso estaba por naturaleza. La luz, la belleza, la gracia, la santidad, todo en Jesús era naturaleza. En la Virgen y en Adán era gracia. Es la distinción que Jesús está haciendo de él al encarnarse, al tomar una naturaleza humana, que se unió hipostáticamente a la divina, de una manera misteriosa e incomprensible a nuestro entendimiento, pero real. En el volumen 31 sigue Jesús explicándonos un poco este misterio de la Santísima Trinidad, que es hermoso. Donde reina mi voluntad suprema, reina la Trinidad Sacrosanta en acto. Es importante. En acto. O sea, está presente, actuando. Nuestra divinidad adorable y llevada por naturaleza en modo irresistible, sin jamás cesar, a generar continuamente. Aquí está hablando de la generación eterna del Verbo. Eternamente genera al Hijo. Y el primer acto generador lo hacemos en nosotros mismos. O sea, el Padre me genera continuamente, dice Jesús. Y yo, su Hijo, me siento generado continuamente en Él. ¿Ve? Esta generación eterna. El Padre Celestial me genera y me ama. Y yo soy generado y lo amo. Y del uno y del otro procede el amor, que es el Espíritu Santo. Es este movimiento único y eterno de la Santísima Trinidad, en el que el Padre, amándose a sí mismo, genera al Hijo, y el Hijo, generado y amado por el Padre, ama al Padre. Y este amor que va del Padre al Hijo y del Hijo al Padre es el Espíritu Santo. Eso sucede eternamente en el seno de la Santísima Trinidad. Es la actividad adintra de la Santísima Trinidad, al interior de ella, en su intimidad. En este acto generativo, que no cesa jamás, porque es eterno, se encierran todos nuestros conocimientos admirables, nuestros secretos, nuestras beatitudes, los tiempos, nuestras disposiciones, todo está ahí. Su potencia, su sabiduría, todo lo que la eternidad encierra, y todo está en un solo acto generador que forma todo el conjunto de nuestro ser divino. Por ello, nuestro amor recíproco que forma a la tercera persona, que es el Espíritu Santo, y que también es inseparable del Padre y del Hijo, parece que no se contenta con nuestro acto generador en nosotros, o sea, en nuestra intimidad, sino que quiere generar fuera de nosotros mismos en las almas. Por eso es el Espíritu Santo el que forma la vida del Hijo en las almas. Es el amor. Y el volumen 36. Vuelve y nos dice: mi Padre Celestial genera sin cesar jamás a su Hijo, porque ama. Y ese es su movimiento eterno de amor. Con el generarme, forma el alimento para alimentarnos. Yo, su Hijo, amo con su mismo amor y procede el Espíritu Santo. Con esto formamos otro alimento para alimentarnos. El Padre se alimenta del amor del Hijo y el Espíritu Santo procede y forma otro alimento para alimentar al Padre y al Hijo. Y se alimentan mutuamente. Si creamos la creación fue porque amamos. Y si la sostenemos con nuestro acto creante y conservante es porque amamos.
Todo en Dios tiene un único valor, el amor, un único sentido, el amor, un único lenguaje, te amo. Este amor nos sirve de alimento. Si queremos que la criatura nos conozca en nuestras obras y en nosotros mismos, es porque queremos ser amados. Y de este amor nos servimos para alimentarnos. ¿Qué alimenta nuestro amor? Cuando le decimos a Dios, te amo con tu voluntad, alimenta la vida de Él en nosotros. Porque ese es el alimento de Dios, el amor. No despreciamos jamás el amor, con tal de que sea amor. Nos sirve, es cosa nuestra. Nuestro amor se sacia con el ser amado, y habiendo hecho todo por amor, queremos que cielo y tierra, todas las criaturas, sean para nosotros todo amor. Porque si no son dolor, si no son amor, ¿qué pasa? Provoca dolor. Y ese es el dolor de Dios, que ama y no es amado. Y si realmente amamos a Dios, vamos a evitarle ese dolor. Bueno, hay otras fuentes y que me parecen importantes, porque ya lo explican de una manera más sencilla, menos teológica, y son los catequistas. Y nos ayudan a afianzar más lo visto anteriormente. Por ejemplo, el padre Jorge Loring, todos sabemos, de ese sacerdote jesuita, catequista y un gran orador, dice: la segunda persona de la Santísima Trinidad procede del Padre, pero no es posterior a Él en el tiempo. Volvemos a lo mismo, ¿no? Porque procede, entonces viene después. No, es eterno. Es procedencia de origen, no de tiempo, dice el padre Jorge Loring. Podemos ilustrarlo con un ejemplo. Si yo enciendo la luz de mi cuarto de noche, veo simultáneamente mi mano y la sombra de mi mano sobre mi mano, ¿no? Esta sombra es originada por la mano. Los testigos de Jehová, por eso es importante entender esto, porque las sectas protestantes han difundido muchos errores. Los testigos de Jehová que no creen que el Hijo sea Dios como el Padre, o sea, niegan la divinidad de Jesús, engañan a los incautos que les escuchan diciendo que si el Hijo es engendrado por el Padre, entonces es posterior al Padre. O sea, no es eterno como es eterno el Padre. ¿Y por qué los testigos de Jehová afirman eso? Porque ignoran la distinción filosófica entre prioridad de origen y de tiempo. Entre el Padre y el Hijo hay prioridad de origen. El Padre es el que engendra al Hijo, genera al Hijo. Entonces hay prioridad de origen, no de tiempo, porque el Hijo es tan eterno como eterno es el Padre. Por ejemplo, el fuego da origen a la luz, pero la luz no es posterior al fuego, porque al mismo tiempo que prendes el fuego aparece la luz. O sea, se dan simultáneamente. Este ejemplo lo toma el padre Jorge Loring para hacernos entender lo que sucede en el Padre y el Hijo. Tienen un mismo origen en el tiempo, son eternos. Mejor dicho, no tienen origen, son eternos. Pero el Hijo procede del Padre. El padre Rafael Faría también nos da unas explicaciones muy sencillas y muy buenas. Dice: la segunda persona de la Santísima Trinidad se llama, primero, Hijo, porque es engendrado por el Padre y posee la misma naturaleza que el Padre, naturaleza divina, consustancial con el Padre. También se llama Verbo, que significa palabra de Dios, porque así como el verbo o palabra es fruto del humano entendimiento,
así el Verbo es fruto del entendimiento del Padre. La Escritura suele atribuir al Hijo la sabiduría, como la redención y el juicio final. Se le atribuye en especial la sabiduría porque procede por vía de entendimiento y la sabiduría es fruto del entendimiento. El Hijo se llama palabra porque procede del entendimiento del Padre. Y la palabra expresa la sabiduría. Sin embargo, es importante recordar que teniendo todas estas tres personas una misma naturaleza divina, tienen en realidad igual sabiduría. La sabiduría del Padre es la del Hijo y es la del Espíritu Santo. Y estas dos últimas explicaciones, las operaciones exteriores son comunes a las tres divinas personas. ¿Cuáles son esas tres operaciones exteriores? La creación, la redención y la santificación. O sea, son las tres obras ad extra. Ad extra significa exteriores de la Santísima Trinidad. Esas tres obras ad extra son comunes a las tres divinas personas. O sea que en las tres participaron las tres divinas personas. Aun cuando la creación se le atribuye al Padre, participaron en ella el Hijo y el Espíritu Santo. La redención se le atribuye al Hijo, participaron en ella el Padre y el Espíritu Santo. La santificación se le atribuye al Espíritu Santo, pero participan en ella igualmente el Padre y el Hijo. Obran en lo exterior con una misma y común acción, porque son inseparables. Donde está el Padre está el Hijo y está el Espíritu Santo. Lo que hace el Padre lo hace el Hijo y lo hace el Espíritu Santo. El Padre José de Arbe dice: al Hijo se le atribuyen las obras de la sabiduría porque procede del entendimiento del Padre. Y la redención no solo se le atribuye, sino que le es propia de una manera peculiar, porque Él toma naturaleza humana para sufrir. Porque Él solo se revistió de la naturaleza humana, nos redimió con la muerte de cruz, aunque las otras dos personas también concurrieron a ella, como nos lo explica en uno de los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Bueno, esto pues así tan rápidamente no es fácil penetrarlo, pero nos queda un buen tiempo para estudiarlo, meditarlo, interiorizarlo, porque del conocimiento de Dios que tengamos aquí en la tierra depende nuestra gloria en el cielo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Hijo único de Dios, al Padre y aquel a quien Él ha enviado. Esa es la vida eterna. Bueno, vamos a terminar aquí con ese propósito de seguirlo profundizando, y vamos a agradecer el conocimiento de estas verdades a Dios a través de nuestra Santísima Madre, por quien nos llegan todas estas gracias. Digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.